Bueno, vamos a empezar. En la clase anterior nosotros habíamos terminado de ver los modelos MAP. Ya habíamos visto también un pequeño ejercicio acerca de cómo realizar el correlograma con el modelo AR, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Creo que también habíamos visto cómo hacer la lectura de una serie de tiempo en el correlograma. Lo habíamos visto de manera muy rápida, ¿no? Entonces vamos ya hoy día a terminar de ver estos conceptos de series de tiempo. Entonces ya hemos tratado los componentes de una serie temporal. Sabemos que la condición necesaria y básica es que una serie sea estacionaria, o por lo tanto sea un proceso de ruido blanco, y ahí estamos hablando de un proceso de estacionariedad débil que se debe de cumplir para poder utilizar la metodología de mínimos cuadrados. Vimos la clasificación descriptiva de una serie temporal, es decir, o es estacionaria o no es estacionaria, es una de las dos condiciones que tiene la serie estacionaria, una serie, no, perdón. Y vimos dentro de la clasificación descriptiva lo que es la tendencia, lo que es la estacionalidad, lo que es el ciclo. Ahí, analizamos estos conceptos. Estudiamos el proceso estocástico, proceso aleatorio. De ahí nace la definición de ruido blanco, que es lo que debe de seguir los errores. Estudiamos después de eso lo que es la autocorrelación. Vimos lo que es la autocorrelación simple y la autocorrelación parcial. Más adelante analizábamos que esta función de esta autocorrelación nace la función de autocorrelación, que nos permite a nosotros identificar procesos lineales estacionarios. Estos procesos lineales estacionarios que nosotros estudiamos, tenemos los AR, hemos aprendido los autorregresivos, que es los AR, las medias móviles, que son los MAP, y si no me equivoco, vimos superficialmente o solamente lo comentamos, los que son los procesos de medias móviles, los procesos autorregresivos de medias móviles, que son los AR. Creo que lo tocamos muy superficialmente, no lo vimos a fondo. Entonces, dentro de estos modelos ARMA, nosotros ya estamos viendo lo que son los procesos lineales no estacionarios. También vamos a ver esto, ¿no? O sea, una vez que terminamos los procesos ARMA, estamos empezando a ver los procesos lineales no estacionarios. Entonces ya vamos a ver los procesos lineales no estacionarios y el protocolo para identificar los arimas, en los modelos ARIMA. Hasta aquí vamos a ver, hasta identificar los modelos ARIMA. Eso vamos a trabajar el día de hoy. ¿De dónde sale esto? Del libro de Novales, Gujarati, Pindic, Madala, Walry, bueno, y algo de César Pérez también. Entonces, de aquí sacamos esta definición. Vamos a empezar con las condiciones que se deben de cumplir para que un proceso sea de ruido, un proceso sea estacionario, ¿no? Nosotros, ya cuando hemos aprendido a reconocer un proceso AR y hemos aprendido a identificar también un proceso MAP, una vez que sabemos cómo identificarlos, entonces tenemos que ver que las series efectivamente cumplan un proceso de estacionariedad. Porque si no cumple un proceso de estacionariedad, nos vamos a encontrar con algunos problemitas de que la varianza no es estable en el tiempo. Entonces vamos a tener ciertas complicaciones al momento de estimar. Para eso utilizamos una condición que se llama de raíces unitarias o el test de Dickey-Fuller. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este test? Básicamente analiza el comportamiento de las series y determina si sigue un proceso de ruido blanco.
Si nosotros utilizamos toda la metodología que hemos aprendido respecto a las series, y resolvemos esas ecuaciones, vamos a llegar al fin y al cabo a un sistema de ecuaciones que nos da un sistema de raíz. ¿Se acuerdan cuando teníamos un cuadrado y usábamos la función general y sacábamos unas raíces? Entonces, a ese concepto vamos a llegar. Entonces, ¿me vas a ayudar con la lectura? A ver, Adriana Villón, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Condiciones y raíces unitarias. Dicke Fuller. Para los modelos AR y MA. Para que un proceso estocástico estacionario admita una formulación, debe cumplirse dos condiciones accesorias. El proceso no debe ser anticipante, hipótesis de recursividad temporal, lo que quiere decir que los valores de una variable en un momento t no dependerán de los que están en esta misma toma en t más j, siendo j cualquier valor superior a 0. El proceso ha de ser invertible, lo que supone que la correlación entre una variable y y su pasado va reduciéndose a medida que nos alejamos más tiempo del momento para el que estamos considerando dicha correlación, proceso ergódico. Ya listo. Entonces, ¿qué es lo que va a analizar? Nosotros, ante esto, el test de Dickey-Fuller va a revisar de que nuestra información no dependa o no de dependencia a los sucesos futuros. ¿Nosotros qué analizamos? El valor actual, el valor YT, lo analizamos con el pasado, ¿no? Eso es lo que nosotros analizamos. Voy a poner aquí para que ustedes lo vayan visualizando. ¿Nosotros qué analizamos? A YT que dependa del pasado, ¿no? ¿Qué es lo que no nos interesa? Que YT más 1, no, que YT más 1 dependa del presente. Eso no nos interesa, ¿no? O sea, no nos interesa de que el dato que se va a generar ahorita dependa de lo que está ocurriendo el evento de mañana. Eso de ahí no nos interesa. Entonces, sí, se puede dar eso en una serie, pero en el momento que ese comportamiento se presenta, nosotros es lo que tenemos, que vamos a encontrarnos con un proceso que cuando analicemos sus FAS o su FAC, vamos a tener que la condición ya no va a ser decreciente, sino que va a ser explosiva. Y ya de repente no empieza en 1, sino que dan valores superiores a 1. Y vamos a tener que la función de autocorrelación pierde la razonabilidad de la que se trabaja. Entonces, ante este concepto, ya nosotros no estaríamos trabajando con una serie estacionaria. Estamos hablando con una serie que ya tiene otro patrón de comportamiento. Entonces, y se perdería el sustento para trabajar con mínimos cuadrados ordinarios. De repente habría que, cuando tenemos estos casos, habría que trabajar con un sistema diferente, como lo que son el análisis de los momentos, o podríamos trabajar con un sistema de máxima de verosimilitud, o podríamos trabajar con un sistema de probabilidades. Pero ya no podríamos utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ante este escenario, entonces es por el cual nosotros nos vemos obligados a verificar la presencia de la estacionalidad por medio de un test de raíces unitarias. ¿Sí? Por eso tenemos que la primera hipótesis es no debe ser anticipante. Es decir, que el dato que tengo no sea la condición para que se genere el futuro. Debe ser por el contrario, que este dato dependa del pasado, pero esta condición no se puede dar. Entonces, esta es la primera hipótesis que se analiza. O sea, que esto es lo que evita, cuando los datos son estacionarios, se evita este inconveniente.
Y el segundo es que sea un proceso invertible. ¿Qué significa que sea un proceso invertible? De que la función yt, que depende del pasado, entonces si estamos hablando de una función yt, que depende del pasado, entonces vamos a poder nosotros argumentar que es un proceso AR. Dependiendo de cuántos rezagos esté en el pasado, vamos a decir que es ARP, ¿no? Eso sabemos cuando depende del pasado. Pero al mismo tiempo, si analizamos el promedio móvil de sus valores históricos, es decir, analizamos sus residuos, nosotros vamos a tener que un promedio, un valor YT en promedios móviles sus residuos dependen, voy a ponerlo más acá, sus residuos, voy a borrar esto, sus residuos dependen del pasado. Eso nosotros sabemos por definición, ¿no? De que es un proceso AR y un proceso MA. ¿Qué significa de que sea invertible? Cuando hablamos de que sea invertible, nosotros estamos estableciendo que un proceso MA de orden Q, un proceso MA de orden Q, que nosotros sabemos que el proceso MA, nosotros sabemos, acá voy a poner, nosotros sabemos que el proceso MA indica que Y de T está en función de la constante más teta, le voy a poner a teta con Q, no voy a poner con la O, ¿ya? Eso representa T. Que teta, eso representa teta para no confundir con YT. Sabemos que teta, E de T. E de T, ¿no? Y aquí tenemos X menos, ¿no? E de T menos E de T menos 1 es por teta. Menos 1, ¿no? Sabemos esta definición que prácticamente depende del comportamiento de lo que ocurre con el error, ¿no? El análisis del error. Entonces, cuando nosotros decimos que es invertible, nosotros estamos indicando que este proceso de orden MA, nosotros lo podemos representar. Entonces aquí vamos a tener de que se podrá representar como un AR de orden P. Como un AR de orden P. ¿Sí? Nosotros tenemos eso, que esto lo podemos representar como un AR de orden P. Siempre que esto, ahí nosotros analizamos de que teta sea menor que 1. Esa era la condición que nosotros analizábamos. Si teta es menor que 1, entonces vamos a saber que esto es invertible. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ya no trabajemos con su pasado, sino que trabajamos con los valores funcionales de y de t expresados en su pasado. Entonces, ahora esto se va a convertir en un proceso AR. ¿Sí? Eso significa de que sea invertible. Y esta es la segunda condición que analizamos cuando nosotros estudiamos las series de tiempo, los procesos AR y los procesos MA. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos que el proceso MA en su valor histórico va analizando
por partes la dependencia de la YT con su pasado. Entonces, al realizar la transformación de invertibilidad, vamos a tener que el YDT, cuando se analiza con su propio pasado, va a tener una dependencia que a medida que el pasado se va alejando, va a tener una dependencia menor. Entonces va a ser decreciente, convergente a cero. No va a ser explosiva. O sea, no va a ser que a medida que aumenta el tiempo va a crecer, va a expandirse. Entonces no vamos a tener esa función y por lo tanto no podríamos argumentar, si se cumple esa condición de que es explosiva, no podríamos argumentar la condición de estacionariedad. Entonces aquí, por el contrario, cuando es invertible, estamos asegurando de que sea estacionaria. ¿Sí? Estamos asegurando que se cumpla estas dos hipótesis, que no sea explosiva y que sea invertible. Esto lo hacemos mediante la definición de lo que son los elementos de raíces unitarias. ¿Alguna inquietud con respecto a esta parte? ¿No hay inquietud? Ya. Voy a abrir un archivito para que ustedes vean. Antes de seguir avanzando con la definición de los modelos AR y los modelos MAM, me interesa que entiendan este concepto de lo que dice el test de raíces unitarias o el test de Dickey-Fuller, ya que esto es básico para entender las siguientes definiciones que se vienen. Ya está cargando el sistema. Esperemos un ratito que termine de cargar. Ya lleva el 70%. Que tenía cerrada la sesión de la versión de Windows. Ya. Ahorita sí ya les voy a compartir. ¿Qué pasó? Función. Ya, entonces aquí tengo un hilo cualquiera, ¿no? Voy a abrir un archivito cualquiera. Voy a abrir el 2.1, ya. Un archivo cualquiera. Entonces tengo esta regresión. 30 observaciones. Mejor voy a abrir una que haya en 50 observaciones. Recuerden que nosotros tenemos que trabajar con datos que tengan bastantes observaciones para poder hacer un correcto modelo de estimación. 24, que estos son ejemplos sencillos. Si había uno que tenía este. Aquí nosotros tenemos un montón de series, ¿no? Que, bueno, aquí esto no sabemos la literatura, simplemente vamos a ver el comportamiento de la serie. Vamos a ver que C1, estos son cuando se trabajan con números. Ya. Vamos a trabajar con esta serie LUM6, no sé qué será. Vemos esta serie. Entonces, a esta serie, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la serie y vamos a ver el comportamiento del correlograma. ¿Para qué buscamos el correlograma? Parece que esta serie ha sido diferenciada. Bueno, no importa. Esta serie parece que ha sido diferenciada. Déjame ver una que no esté. Esta mejor. Ya. Esta es una serie tal y cual nosotros la tenemos lista para analizarla, ¿no? Entonces imaginemos que esta es la serie. Todavía no estamos viendo definición de qué se trata, de qué teoría económica está estudiando, simplemente estamos viendo el comportamiento del patrón de la serie. Entonces nos vamos a QView y le voy a decir que me muestre el correlograma. Me vas a mostrar el correlograma a manera de nivel, ¿no? Eso ya lo habíamos, creo que en algún momento visualizado. Ahora lo que vamos a hacer aquí, simplemente le damos clic en OK y vemos el comportamiento. Entonces aquí nosotros, ¿qué observamos en esta serie? De que su probabilidad, todas son menores al 5%. Entonces esta serie no es estacionaria. Si nosotros nos pedimos que nos muestre el gráfico de la serie, que me lo muestre por
A ver, le voy a decir que me muestre este de acá, a ver. No, este no, le voy a decir que me muestre mejor otro tipo de gráfica, no me parece. Aquí el lineal, ya, este está mejor. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que en el largo plazo diera a entender como que si hubiese una especie de tendencia. Parece si nosotros vemos que empieza aquí, vamos a ver que va hacia abajo. Parece que hubiera una especie de tendencia. Entonces, cuando tenemos esta situación en el cual no hay la presencia de o sea, de estacionariedad, aquí en este caso, por la probabilidad nosotros sabemos que esta serie no es estacionaria. Entonces aquí nosotros tendríamos que analizar, a ver, ¿qué tipo de serie podría ser? Podría ser una serie tipo arte, ser una más. Entonces tenemos que analizar, y ya sabemos en las ARC qué pasa en la autocorrelación. Pues esto puede decaer, y en la MA simplemente hay uno y desaparece. Entonces ya por definición aquí sabemos que esto no va a ser una más. ¿Ya? Entonces esto de aquí lo más probable es un ano. Y vemos que después de un tiempo, ¡pum!, hay una salida de datos. Entonces algo está pasando aquí. Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, vamos a nosotros a hacer una aplicación de primeras diferencias. Y vemos que al aplicar las primeras diferencias sigue insistiendo la estacionariedad. Hay algo que está, si ven que sus probabilidades siguen siendo menores al 5%. Mejoraron algunas, pero siguen sin ser un proceso de ruido blanco. Vamos a aplicar el correlograma a segundas diferencias, y acá persiste. Entonces de repente habría que aplicar logaritmo. Cuando nosotros tenemos estas situaciones y, no, y vemos qué mismo lo que está pasando, nos vamos acá donde dice Unit Rod Test, o test de raíces unitario, que ya viene integrado dentro del software para poderlo identificar. Entonces pongo test de raíces unitarias y voy a ver si en el correlograma a nivel efectivamente es o no es una serie estacionaria. Entonces, como que dice, yo tengo mi duda, quiero corroborarlo. Entonces, aquí hago el test de raíces unitarias, lo hago a nivel. ¿Qué pasó? ¿No salió? Ah, no, aquí estoy correlograma a nivel. Entonces aquí miren, tengo algunas opciones. Le puedo decir que me haga el test de Dickey-Fuller, el test de Dickey-Fuller ajustado, el Phillips-Pearson. Entonces tenemos algunos tests que es para ver el comportamiento de las series. Entonces vamos a argumentar el test de raíces unitarias. Pongo OK. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar en esta parte? En esta parte del test de raíces unitarias, voy a analizar la hipótesis nula. Acá la voy a escribir. Esa es su opinión. Dígame. Dígame. Bueno, no importa. Y vamos a analizar que la hipótesis nula es que la serie no, o sea, la hipótesis nula de no estacionariedad. ¿Ya? Entonces, si perdón, aplasté enter, no era enter. Si nosotros tenemos que la probabilidad, del critical value, del test critical value, esto de aquí, del test critical value, entonces lo voy acá a dibujar para que ustedes lo vean, esta probabilidad del test critical value, esto, bueno, yo quiero es que salga esto para anotar, acá, no, está en este, aquí. Esta probabilidad del test critical value
Esto. ¿Sí? Esto es lo que voy a analizar ahorita, que esta probabilidad, si es mayor al 5%, mayor, si es, lo voy a poner en mayúscula, si es mayor al 5%, vamos a tener que la serie no es estacionaria. No es estacionaria. Si es mayor al 5%, no es estacionaria en el tiempo. Vamos a tener que la serie no, si es mayor al 5% su probabilidad, vamos a tener que la serie no es estacionaria en el tiempo. Entonces vemos aquí de que esto, su probabilidad es menor al 5%, entonces aquí podemos afirmar de que la serie es estacionaria. Vamos a ver qué pasa al aplicar primeras diferencias. Me sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros analizamos, o esto es lo que hace el test de Ritchie-Fuller. Nosotros podemos analizar si tenemos, si queremos ver la tendencia y en el intersecto, qué es lo que pasa. También, si queremos ver qué pasa si no aplicamos ni el intersecto ni la tendencia, tenemos que para todos casos, para todos los casos, se va a dar el cumplimiento de esta hipótesis nula de no estacionariedad. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos que analizar en cada una de las series de tiempos que vamos a ir haciendo, junto con el correlograma. O sea, hacemos el análisis del correlograma. Voy a poner borrar. Ya. ¿Estoy viendo? Ya. Entonces acá, ay, perdón. Un mensaje negro, no sé cómo sacarlo. Ahí. Entonces, eso es lo que hasta ahorita estamos analizando, ¿no? Y ya vemos que de que no es estacionario. Continúo. Y entonces aquí veíamos lo que hace el modelo, el test de raíces unitarias y el test de Dickey-Fuller. Seguimos. Dávila, ayúdanos con la lectura, por favor. La aproximación a los procesos estocásticos con modelos AR o MA está restringida en términos generales. Aquellos procesos estocásticos que cumplan, al menos de forma débil, la restricción de estacionalidad, cuando queremos inferir a partir de una serie temporal, muestra la estructura del proceso estocástico mediante los modelos AR o MA debemos cubrir dos etapas. Ya, entonces aquí nos está indicando que en los procesos estocásticos, siempre que nosotros estudiemos el modelo AR o MAR, estos deben de al menos cumplir la condición débil de estacionariedad, ¿no? Esto que nosotros mencionábamos. Por eso es que aplicamos la condición del test de raíces unitarias. Las etapas que debemos verificar son las siguientes. Dayana, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, asegurarnos de que la serie temporal, como muestra el proceso estocástico, es estacionaria y si no lo es, transformar la serie temporal original de forma que la nueva serie transformada sí lo sea. Ya, entonces aquí, ¿qué nos indica? Que si al momento de observar la serie, ya nosotros vimos en este ejemplo de que no era estacionaria y al aplicar diferencias no era estacionaria, volver a aplicar otra segunda diferencia tampoco era estacionaria. Lo más probable es que en esta serie hay que aplicar logaritmos, ¿sí? Y al aplicar logaritmos se vuelve estacionario. Inclusive en ocasiones hay que aplicar logaritmos y diferencias. Entonces,
eso es lo que nosotros tenemos que ir evaluando cuando trabajamos los distintos tipos de series. Si no, habría que ver qué tipo de transformación se hace en la serie. Como cogí una serie arbitraria, no sé ni siquiera el nombre de la serie, de repente es un ratio, y es un ratio que de repente que compararlo con otro ratio, o es un valor que da inicio a otro ratio, entonces no, es un poco espurio tratar de definir concretamente ahorita, pero la definición está allí. Transformar la serie original hasta que se vuelva estacionaria. O sea, y tenemos que verificar si es estacionaria o si no lo es. También tenemos que verificarlo, porque nosotros podemos sospechar en la lectura del correlograma si es o no es estacionario, pero puede que de repente nos equivoquemos, ¿no? De repente, como este ejercicio que yo les mostré, sale de un ejemplo ya del capítulo 5 del libro de César Pérez López, entonces ahí ya se tocan temas de que ya no son funciones lineales, sino que un libro también toca funciones no lineales, entonces puede que sea una función cuadrática. Entonces, entonces ahí obviamente la condición de estacionalidad va a ser diferente y el tratamiento va a ser diferente. Entonces, por eso también puede que no tengamos ese concepto. O sea, no podemos ratificar el concepto. Y lo que me interesa es que ustedes entiendan la definición principal. Vamos a continuar de ahora con la definición de lo que es un proceso autorregresivo de medias móviles, ¿sí? A ver, Estefanía, ayúdanos con la lectura, por favor. Estefanía Guampo. Procesos autorregresivos de medias móviles ARMA. Es muy probable que una serie de tiempo tenga características de AR, P y AR de orden P. MA, Así se lee eso. AR de orden P. MA de orden Q. Y De a MA la de vez, orden Q. ya, de orden Q. De a la vez y por lo consiguiente sea ARMA de orden P y Q. Así, Y de T sigue un proceso ARMA PQ. En este proceso, ahora términos autorregresivos y términos de media móvil. Ya, listo. Gracias, Estefanía. Entonces, miren, aquí ya nosotros habíamos estudiado el proceso AR de manera independiente. ¿Cuál es el proceso AR? Todo este contenido, ¿no? Que analiza Y con sus valores, con sus propios valores, pero rezagados P periodos, que analizamos con sus pasados, ¿no? Eso es lo que nosotros estudiábamos en la media, en el proceso autorregresivo. Y en el proceso de media móviles, nosotros analizamos a la variable YT, obviamente va a tener la constante implícita, ¿no? Que esta constante va a ser la misma para las dos, en el proceso ARMA. Entonces, pero ¿qué es lo que analiza? El valor de sus promedios móviles, de sus residuos. Analiza los residuos. Por eso es que nosotros buscamos la condición de que sea invertible. ¿Por qué? Porque este proceso MA, que analiza a quién, a los residuos de quién, de Y de Y de T menos 1 y hasta Y de T menos Q. Entonces nosotros sabemos que si a este coeficiente lo regresamos únicamente en sus valores de Y de T, vamos a tener el proceso AR. Por eso la condición es que sea una condición invertible, es decir, de que θ sea menor a 1, o la sumatoria de los tetas sean menor a 1 y que sea al mismo tiempo estacionaria. Vamos a ver su condición. Si es invertible, entonces esto automáticamente va a ser estacionario. Entonces la otra condición, que es la que nos interesa en primera instancia, es de que la sumatoria de los phi sea menor a 1. Entonces si esta condición se cumple, entonces automáticamente vamos a tener que va a ser la serie estacionaria. Entonces esta es la condición de que una serie sea estacionaria cuando analizamos el modelo. ¿Sí? Miren que tenemos algunos instrumentos para evaluar una serie de que sea estacionaria. Sabemos que E de T sigue un proceso de comportamiento de ruido blanco. Estos son los residuos de la regresión. Y phi y teta son los parámetros del modelo, ¿no? Eso ya lo conocemos en definición. Por esta razón, argumentamos lo siguiente. A ver, Giovanna, ¿qué argumentamos? No está Giovanna. Sí está. Dígame economista. Ya, ayúdenos con la lectura.
Por tal razón, para un proceso ARMA PQ, una condición de estacionariedad es la misma que es un proceso ARP. Del mismo modo, una condición de invertibilidad es la misma que para el proceso MAQ. Ya listo, está con gripe usted. Descanse, ya está embarazada. Ya, entonces, aquí estamos ratificando, ¿no? Que un proceso ARMA, PQ, P, porque es para el proceso A, y Q para el proceso MA, ¿no? La condición de estacionariedad, ¿cuál va a ser? La misma del proceso AR. Y la condición de invertibilidad, ¿cuál va a ser? La misma condición de invertibilidad del proceso MA. Eso es lo que estamos aquí argumentando. Entonces, ahora observemos con lo que ocurre con un modelo ARMA 1.1. A ver, Gina. Gina, buenos días. Buenos días, economista. Ayúdenos con la lectura, Gina. Ya. Proceso autorregresivo de media móvil en orden 1.1 ARMA. En los ARMAs PQ, la faz comporta como la de... ¿Mandé? La faz se comporta. Comporta como la de un ARP para valores de 5 mayor que Q. Siempre que S sea mayor que Q. Lo que significa que la faz de un ARMA se comporta como la faz de un AR. Ya. Respecto a la FAP, se comporta como la de un map Q para S mayor P, lo que significa que la FAP de un arma se comporta como la FAP de un map. Ya. Entonces, ¿qué es lo que... Gracias, Gina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que al momento de analizar, vamos a tener el arma, ¿no? Y si calculamos la función de autocorrelación simple, esta función de autocorrelación simple va a tener el mismo comportamiento que la función de autocorrelación simple del modelo AR. Entonces, tenemos que evaluar en la primera función, en la faz, qué tipo